Mauro es el fundador de alquilando.com, tiene ya sus años en el ruedo del PropTech y del emprendedurismo en general, lo cual es nada, no es nada poco en Argentina y en ningún lado, ¿no? Pero menos en Argentina. Y también puedo como decirlo hasta medio como con lujo, que suban gente. No, digo que además de eso, un poco sos medio mentor mío, ¿no? En esta que hacemos nosotros en Elevator, así que está bueno como la dinámica. Estas mismas charlas que vamos a hacer ahora, a veces, no sé, una vez cada tanto, Mauro me ayuda a pensar algunas cosas, lo cual está bueno. Conversar y disparar ideas es algo que siempre suma. Así que bueno, de mi parte, yo les puedo contar brevemente lo que hacemos en Elevator. También es una startup de PropTech. Tenemos distintos servicios y productos con el objetivo siempre de promover modos de vida más livianos, más flexibles, ciudades más sustentables. Tenemos un podcast que se llama Flexenials, que si les copa pueden entrar y verlo en Spotify. Y ahora lo que estamos haciendo es enfocándonos en la parte de servicios de transformación digital. Por eso también era un tema que me interesaba charlarlo con Mauro y debatir un poco, porque desde que nos empezamos a meter en ese tema nos dimos cuenta de varios insights que pueden servirles a los que les interesen estos temas. No sé, Mauri, vos cómo lo ves. Excelente, María. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por la presentación. La verdad que un placer participar, intercambiar ideas. La verdad que esto es algo muy nuevo. El PropTech realmente es algo que se está creando, que lo vamos descubriendo y van saliendo cosas nuevas todo el tiempo. Así que el intercambio siempre resulta muy enriquecedor. Sí, tal cual. Ahí hay como un tema, ¿no? A mí me pasa acá es que digo, es una startup de PropTech. Lo primero que me dice la gente es ¿qué es PropTech? ¿No? Es como, por ahí para nosotros es re obvio, pero me parece que para mucha gente por ahí no. Para vos, ¿cómo lo describís cuando te lo preguntan? Nosotros también arrancamos con el PropTech sin saber lo que era el PropTech. Simplemente queríamos que las cosas que se hacían de manera analógica se puedan hacer de manera digital, primero como consumidores, y después nos dimos cuenta que para poder dar esa experiencia había que digitalizar procesos, involucrarse mucho no solamente en las herramientas, sino cómo era esa experiencia punta a punta del cliente y pensar fuera de la caja, cómo se podría hacer de una manera digital lo que actualmente se hacía de manera manual. Así nos fuimos topando un poco con el concepto de PropTech. Realmente no sabíamos lo que era. Estábamos haciendo una página de alquileres nosotros que intentábamos digitalizar el punta a punta y que toda esa fricción se pueda hacer online. Y ahí empezamos a escuchar el concepto de PropTech. La verdad que nos pareció muy bueno. Era como una revolución más novedosa, una vuelta de rosca más novedosa. Hasta acá todo lo que iba saliendo para real estate eran por ahí portales de listing que juntaban a las partes, o había algún que otro CRM que ayudaba a la inmobiliaria a gestionarse de manera un poco más eficiente, pero pensar en cambiar los procesos de una empresa tradicional que hace las cosas de manera analógica, con planillas, sin utilizar la información para la toma de decisiones, empezar a pensar en empresas basadas en tecnología, no solamente tener una web, sino un concepto de empresa basada en tecnología que desarrolle una actividad dentro del real estate. Entiendo que es lo que empieza a generar esta revolución de lo que se llama PropTech, que ya ir más allá de lo que es un portal, sino empezar a involucrarse en los procesos. Sí, no, está buenísimo. De hecho, creo que una de las cosas que uno cuando piensa tecnología, por ahí al principio todos lo pensamos muy del lado de cómo aplicar la tecnología al consumidor final, ¿no? Al cliente o al usuario, como hacia afuera. Ese es como digo, porque nos pasó a nosotros también, ¿no? Como esa es la primera como acción que uno se imagina.
Y después, muy rápidamente, uno se da cuenta que el mayor valor por destrabar es en mejorar las eficiencias internamente con la tecnología, ¿no? De las compañías hacia adentro. Y ahí hay un dato que encontré el otro día que terminaba de validar esto, que decía que las mayores inversiones en transformación digital en el real estate tienen que ver con mejorar las eficiencias, con mejorar las herramientas de toma de decisiones, los analytics y con mejorar los asset performance. Mucho más, digamos, la performance de los activos que uno tiene, ¿no? Cómo hacer que estos procesos y esas operaciones funcionen mejor. No tanto mejorar por ahí lo que le llaman el customer engagement, que es esto de, bueno, ¿cómo hago para que la persona vea mejor el departamento? Que por ahí es lo que uno se imagina como inicialmente, ¿no? Totalmente, es que hoy un poco lo que sucede es que la experiencia del cliente es simplemente la punta del iceberg. Una empresa que es analógica, que hace las cosas de manera analógica, no puede pensar en darle una experiencia digital a ese cliente. Entonces, está muy bueno el dato que compartís. La realidad que también, y ya nos vamos a meter un poquito más en la carrera de las startups PropTech, etcétera, pero conseguir inversión, conseguir financiación, tal como vos decís, muchas veces está relacionado a que quienes te inviertan estén resolviendo un problema. Esa inversión que están haciendo muchas veces le lleve una solución. Cuando alguien hace un producto para un cliente final, que es un B2C, básicamente es mucho más costoso, uno tiene que salir a buscar esos clientes finales, y ahí sí la experiencia por ahí uno puede apuntar a que sea digital o que esté apuntada al cliente, pero requiere mucho capital de alguien que quiera hacer algo disruptivo. Mientras que por ahí hacer una herramienta para una constructora, que le agilice los procesos, que se los ordene, para una comercializadora, eso recibe mucho más atención de los que hoy en día tienen el capital, pero no tienen la capacidad de desarrollar en tecnología. Exactamente, ahí está buenísimo porque uno a veces, o sea, como desde una startup, ¿no? Como emprendedor y todo, eso te vas dando cuenta en la cancha, ¿no? Está bueno que alguien te lo diga. Así que para si alguno tiene una idea, porque es un poco lo que vos decís, cuando vos tenés un negocio B2C, es un negocio por ahí en general de margen mucho más chico y de mucho más volumen. Entonces, si necesitas levantar inversión y querés posicionarte, es como otra escala, y en un país y en una región como Argentina, en Latinoamérica, eso es más difícil. O sea, un B2C puede ser, no sé, un Rappi, ¿no? Digo, para el que lo piense. Y en el mundo del PropTech, un B2C puede ser, no sé, nosotros estamos chusmeando mucho una herramienta que se llama Matterport, que es como una camarita que vos haces así y te arma todo un 3D desde el celular de tu listing, de tu unidad, y lo podés subir a una publicación. Eso puede llegar a cualquier persona. Para vos desarrollar esa tecnología, buscar esa inversión, penetrar en los mercados, un volumen de inversión, como decís, enorme, versus si vos desarrollás soluciones más B2B orientado a las compañías de real estate, que es un poco lo que estás haciendo vos, lo que estamos haciendo nosotros, de, bueno, cómo ayudamos a estas compañías a resolver sus problemas internos. Es una solución más efectiva, muy demandada, muy necesaria, y de márgenes más grandes, y donde además la misma persona, tu mismo cliente puede ser tu inversor, ¿no? Puede ser tu partner, lo cual es algo que está bastante piola. Sí, definitivamente. Es bastante smart money en esos casos, es dinero inteligente que muchas veces aporta al crecimiento del negocio, no solamente capital. Y bueno, la realidad es que las empresas muchas veces no tienen la capacidad tecnológica, de hecho la mayoría, ya vamos a hablar en algunos casos o definir cuáles son los tipos de soluciones que hay en PropTech, pero las empresas que vienen de real estate hoy no tienen capacidad de innovación, no tienen equipos de innovación mayoritariamente, son de industrias que están acostumbrados a invertir en ladrillo, en lo seguro, y realmente en real estate me animo a decir que debe ser una de las industrias más rezagadas por lejos en el proceso de transformación digital. Entonces es una oportunidad muy buena para los emprendedores
que tienen la capacidad de atravesar ese camino con soluciones que muchas veces le permiten hacer alianzas o encontrar canales de distribución a través de estos jugadores para, a través de tecnología y transformación de procesos, encontrar un lugar con productos o startups online. Sí, de hecho, eh, nada, yo soy medio nerd de las estadísticas, ¿no? Así que voy a tirar algunas. Perdón, es como un default que tengo. Pero, por ejemplo, a nivel global, solamente el 19% de las compañías de real estate tienen alguna estrategia de transformación digital, alguna estrategia de desarrollo tecnológico para su compañía. El 19%. Y de esas que tienen, son en general las más grandes, las que tienen activos por más de 5 billones de dólares. O sea, las super mega corporaciones son las que tienen estrategias de transformación digital. De 5 billones para abajo, está muy complicado. Por eso es lo que decís, que son compañías enormes, ¿no? Para nosotros es un montón. Entonces hay mucha oportunidad, el PropTech está creciendo mucho, está creciendo 30% anual hace 4 o 5 años. Hay como mucha tela para cortar en data science, en data analytics, en modeling, en procesos, como decís, en digitalización, desde, no sé, desde blockchain hasta cómo hacer un contrato, hasta cómo gestionar la parte financiera de los pagos. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? No sé bien qué vertientes se te empiezan a cruzar por tu cabeza que te parezca que puedan ser interesantes. Perdón, justo se te entrecortó. ¿Qué cosa puede ser interesante? No, digo, por ejemplo, ¿qué vertientes, qué ramas se te ocurren de estas que venís Perfecto, ahora sí. No, a ver, hoy las vertientes de transformación digital en el mundo inmobiliario tienen mucho que ver. A ver, los portales inmobiliarios son los más conocidos porque fue el reemplazo del papel, digamos, del clasificado del domingo, se empezó a llevar a lo digital. Hoy en día están saliendo muchas startups de realidad virtual, realidad aumentada, eso sirve mucho sobre todo para lo que tiene que ver con comercialización, lo que tiene que ver con obras nuevas, sobre todo, que uno vende un tangible porque todavía no existe, es algo que está buenísimo para poder conocer. Lo mismo pasa para la comercialización, como decías, el tema del Matterport, está buenísimo para uno por ahí poder realizar una transacción sin la necesidad de ir a conocer el inmueble. Eso está avanzando mucho. El tema de casas inteligentes y Internet de las cosas también está creciendo muchísimo. Es una tendencia que bueno, acá la verdad que están llegando varias cosas, pero se está transformando directamente el hogar en algo inteligente. Después, obviamente, hay plataformas como el caso de alquileres de vivienda, que es el nicho en el que nosotros estamos metidos fuerte, pero hay soluciones que van saliendo específicas para lo que tiene que ver con comercialización, alquileres de vivienda, hay software de gestión, hay Big Data inmobiliario justamente para la toma de decisiones, para la comercialización, y también están saliendo muchas plataformas de crowdfunding, inversión inmobiliario, que si bien son modelos que se denominan más como FinTech for Real Estate que PropTech propiamente dicho, son empresas que tienden a transformar la manera en que se comercializaban cosas. Antes, para comprarnos una propiedad de pozo, tenías que comprar la unidad entera, ir a una desarrolladora. Ahora podés comprar a través de una plataforma una pequeña participación, quedarte con esta parte, comercializarla en cualquier parte del mundo. La verdad que la tecnología está cambiando por completo el sector de real estate. Sí, sí, y es muy loco lo que mencionás del smart housing y del Internet de las cosas, como uno también lo piensa, está como muy en boga, lo mismo la realidad virtual, pero sobre todo la parte de Internet de las cosas, es como que uno ve la punta del iceberg, que es la casa, y si seguís el camino del real estate como más duro, hay toda una serie de herramientas que están como, digamos, que son muy efectivas y nosotros las estamos justo como investigándolas bastante, que tienen que ver con lo que mejorar la performance de los activos que uno tiene.
Entonces, para los facility managers, para la gente que tiene por ahí muchas propiedades, y cómo haces más eficiente desde el consumo energético hasta la trazabilidad de los productos. Si vos sos una empresa constructora, entender dónde tenés tu stock de materiales, cómo van avanzando las obras. Hay softwares que están buenísimos, softwares grandes y más chicos, ¿no? Y por ahí con una inversión, lo bueno del Internet de las cosas es que por ahí uno escucha el nombre y te parece que es algo súper evolucionado o algo muy difícil de entender, pero Internet de las cosas es algo muy simple, ¿no? Es cómo algo tangible y físico lo llevas lo conectás a Internet y levantás datos, desde un sensor de temperatura hasta esto, ¿no? Hacer inteligente una casa con distintas cosas, con distintas como pequeñas intervenciones, que no sé, que se abra la puerta cuando pase esto, que se cambie la luz. Pero imagínate si lo llevas a la industria, ¿no? Si lo llevas a un edificio de 50 pisos, o como te digo, una empresa constructora. Por ahí un sensor vale $20. O sea, hay como, son escalas muy chiquitas para el volumen de lo que es el real estate. Y ahí viene toda una parte que está muy buena, que tiene que ver con cuando empezás a levantar datos, a dónde van esos datos, ¿no? Cómo los procesás. Y ahí se te junta con el data analysis, ¿no? Con el analytics. Y bueno, cómo se toman las decisiones. Cuando venimos de una industria en la que es muy intuitivo, ¿viste? Muy de gente que está en la cancha hace mucho tiempo y que sabe un montón, pero que no sabe mucho de cómo procesa la información o cómo toma las decisiones, es muy, viste, como de viejos lobos de mar esta industria. Totalmente. Y está bueno cómo eso evoluciona, ¿no? No sé cómo vos lo ves. Mira, lo que decís me parece un punto clave, sobre todo en lo que decís de la eficiencia, porque a veces uno habla por ahí con desarrolladoras inmobiliarias, son empresas que manejan mucho dinero, tienen negocios muy grandes, negocios muy seguros. Tal vez hablarle de transformación digital a veces no terminan de entender qué es la transformación digital o le parecen que es algo que lo pueden prescindir. Ahora, la mayoría de estas empresas tiene presente el tema de la ineficiencia, de que están desperdiciando recursos, de que están desperdiciando tiempo, de que están malgastando dinero, de que no están cruzando información. Entonces, por el lado de la eficiencia, es un punto de entrada que hoy en día muchas empresas muy tradicionales se están empezando a volcar, a usar datos, a tratar de medir, a tratar de llevar otro tipo de relación con la toma de decisiones mucho más orientada a hacerlo con información. Eso sí es un cambio que uno nota en las empresas y es un talón de Aquiles que por ahí la tecnología no lo asumen como una falencia o como un talón de Aquiles algunas empresas, pero sí la ineficiencia. Sí, ahí hay una cosa que uno como, no sé, digo, yo sé que a vos te sale naturalmente muy bien, pero a mí no, que es cómo comunicar de una manera que el otro lo entienda, ¿no? Y en ese sentido, hay como algunos conceptos que hacen que lograr que las empresas adopten este tipo de soluciones es difícil, pero es por un poco por lo que vos decís, por ahí uno no le comunica bien los beneficios de ciertas soluciones, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, el otro día leía que una de las razones por las que no se implementan las transformaciones digitales en real estate, en el mundo de lo construido en general, tanto es porque no hay un claro return on investment. O sea, no está muy claro el ROI, que es bueno, yo invierto 10. ¿Cuándo lo voy a recuperar? ¿En cuánto? ¿Cuánto es que me voy a ahorrar? Y es difícil de medir. ¿Cómo medís el tiempo que te ahorras en un proceso o en otro? No sé, una plataforma de realidad virtual te dicen, mira, vos publicás, digo, un ROI, una manera muy simple es decir, si vos publicás un departamento con Matterport, por poner este ejemplo, sin Matterport lo alquilás en 35 días, con Matterport lo alquilás en 28. Listo, ya entendí. Me ahorro 7 días. Esa cuenta es difícil de hacer para procesos complejos.
Sí, a ver, es un repunto ese porque yo veo que muchos emprendedores, la gran barrera que tiene es esa, es la comunicación. Es cómo explicarle a la contraparte cómo se van a beneficiar. Y muchas veces tiene que ver con que los emprendedores entienden de tecnología, pero no necesariamente entienden tanto del negocio en el que se están metiendo. Entonces, uno a veces llega con presunciones, pero tiene que tener la suficiente humildad para entender que no conoce tanto del negocio y si yo le quiero vender a un cliente que va a ahorrar un 70%, mínimamente tengo que tener un caso de éxito que me muestre que va a poder ahorrar un 70%. Entonces, a veces generar esos casos de éxito, ir con humildad, buscar partners que los ayuden a validar, no ir obviamente uno tiene que validar el modelo de negocio y tiene que buscar a alguien que le pague, pero tiene que buscar partners con los cuales entiendan que están en una etapa de validación, de prueba, que tienen que modelar ese producto en conjunto para que quede relativamente usable y sobre esa experiencia tratar de entender dónde gana el partner. A veces nosotros vamos y le queremos explicar que lo que estamos haciendo nosotros cambia el mundo, es lo más lindo, lo más tecnológico, y encima a veces a los emprendedores nos acompañan los medios y te inflan el ego y todo, y vos te creés que lo tuyo está bárbaro por ser bárbaro. Y si no le resolvés un problema real a la gente, estás al horno. Y acá, bueno, Gaby, que también viene de hace muchos años en la industria digital y trabaja con aseguradoras y es un rubro muy parecido. Lo menciono porque nosotros trabajamos con inmobiliarias, pero también trabajamos con bancos, aseguradoras. Muchas veces a nosotros nos toca nivelar realmente esa comunicación entre la excitación del emprendedor que quiere cambiar todo el mundo y la persona que está enfrente que le tiene que reportar un jefe que eso le va a tener una ganancia, que esa inversión en realidad lo va a hacer ganar dinero, que con ese partnership en realidad no se van a quemar, sino que se van a potenciar. Entonces, hay que saber trabajar con las corporaciones. Una venta B2B no deja de ser algo que es una venta B2B, hay técnicas, hay herramientas para hacer esa venta, perdón, sobre todo con corporaciones, de buscar patrocinadores internos de la idea, pero si ese patrocinador no entiende la idea, Gaby, espero que nos cuentes cómo hacías vos para explicarle a la gente del mundo financiero, vos que venías de lo digital, lo que se podía hacer, pero uno tiene que hacer como un interconector entre los dos mundos. No, está buenísimo, gracias. Nada, yo estoy de colado acá aprendiendo. La realidad es que nada, con Mauro somos de la generación post burbuja, ¿no? Vamos a decirlo así. Mira, yo estoy chusmeando acá. Una de las cosas que me atrajo en un viaje a Cracovia, en Polonia, había un coworking tipo WeWork, donde había talentos estudiando cosas. Y uno de ellos, recuerdo, que me mostró su proyecto que ponía un IoT, un aparatito en la heladera, para que te iba diciendo por Wi-Fi cuál era tu consumo eléctrico, de la heladera, del lavarropa, una pavada. Pero fíjense, yo ahora estaba personal diseñando mi casa y por ahí no tenía ganas de tirar un cable por abajo porque va a haber piso radiante. Entonces por ahí digo, sí, si no tengo llaves de luz, si hoy voy a manejarlo con la lámpara, entonces ahí me voy al usuario. Entonces yo creo que está la cultura del, como bien decía María, del que la tiene clara en real estate, que le funcionó una vez, pero nos encontramos en Argentina con una crisis que no están validados los precios. Ese es un problema que ahí está. Cuando hay crisis, aparecen los Mauros, los Marías y muchos quizás de los que están acá para ver dónde podemos sacar, digamos, una oportunidad, porque en la crisis está la oportunidad, pero la realidad es que hoy los precios no están validados. En Argentina los precios son ficticios, porque vos pensás la cantidad de sueldos que vos tenés para comprarte una casa hoy versus hace 4 meses, ni hablar 2018. Entonces digo, todo lo que sea eficiente, lo que ayude en IoT, lo que le aporte valor más al negocio B2B. Yo que estoy, como dice Mauro, en el negocio B2C de otras compañías, por ejemplo, de seguros y asistencias, salen corriendo los inversores, porque yo le digo, che, necesito un lifetime value, voy a tener 12 meses de lifetime value y mi CAC va a superar, digamos, bueno, salen corriendo. El negocio es B2B, claramente. El PropTech
a mí me apasiona. Cuando Mauro me contó lo que estaba haciendo, sabía que le iba a ir bien y de hecho se le fue. Y creo que la oportunidad está, es que es una industria para ser atacada en el buen sentido, que IoT para mí es fundamental. Los españoles en lo que es domótica inventaron todo, o sea, los españoles son unos cracks. Nosotros tenemos en una startup que se llama Ladinus, aprovecho para tirar el chivo. La realidad es que no estamos todavía con muchas alianzas en el sector, pero nuestro referente, que es HomeServe en Europa, tiene 11 millones de clientes y ellos ya saben de antemano cuando la caldera falla. Claro. Entonces, acá me retiro, no hablo más, pero imagínense todo lo que hay para venderle como servicio. Listo, sí, gracias. Ahí Gaby, yo lo que sí agrego, si querés, a lo que decías, es que vos decías, bueno, la pandemia, ¿no? Bueno, en esta situación, lo de los precios. La verdad que el PropTech es súper independiente, la movida PropTech, la movida de transformación digital, de lo que sucede con la pandemia, más allá de los valores relativos que pueden llegar a verse afectados. La mayoría de estas cosas, la verdad que las desarrolladoras inmobiliarias siguen funcionando igual. Hay compraventa, hay alquileres. Obviamente este es un escenario muy particular, pero te diría que el 90% del PropTech se aceleró con la pandemia. Más allá de que los mercados en todos lados a nivel comercial están parados, la verdad que la pandemia aceleró y empujó bastante la tendencia del PropTech. Así que yo quiero animar a que haya más emprendedores PropTech, pues realmente hay necesidad de soluciones y el mercado, más allá de que por momentos se mueve, siempre hay operaciones, la gente se muda y se va a seguir mudando. Sí, tal cual. Gracias, Gaby, por el aporte, está buenísimo. Y realmente es así, cuando te empezás a meter en los temas, obviamente que después ejecutar, ¿no? Llegar a una operación eficiente y más en un país como Argentina, donde todo es difícil, es un tema, pero sí hay mucho valor por desbloquear. Hay muchos estudios que hablan de el mundo con el cambio climático y todos esos temas. Hay no solo la oportunidad de mejorar eficiencia, sino que hay una demanda a nivel de las ciudades, a nivel de consumir menos energía, de ser, digamos, de la eficiencia no solo en las operaciones, sino eficiencias energéticas, que van a ser cada vez más importantes, de agua, de ahorros, de un montón de cosas, que por ahí son estrategias que no son muy difíciles de implementar, pero que hay que tener, como decís, Mauri, el tema de cómo se encara una venta B2B, cómo se acompaña a estas empresas que son como muy pesadas, muy tradicionales, muy de largo plazo, en estos procesos que por ahí son más ágiles. Es como toda es un baile que hay que aprender a bailar, pero que también está bueno, y en eso, todavía no tocamos el tema de la pandemia, pero coincido con vos que no solo en el PropTech, ¿no? En general, salvo, no sé, la gente que por ahí está en turismo, que por ahí, viste, te cae como muy justo, te voltea, es la gran mayoría de la gente que son emprendedores tecnológicos se han podido reconvertir de una manera muy rápida a algo positivo tras la pandemia, porque creo que esto de que se dice en muchos lugares que acelera la transformación y la digitalización desde el trabajo remoto hasta esto, cómo ves una propiedad, si la vas a ver o la ves online, digamos, el e-commerce, y aceleró mucho todos esos procesos. Entonces, el que ya venía con un pie adentro de la tecnología, le es más fácil penetrar en ciertos mercados, ¿no? Porque de repente no te cuesta tanto convencerlos porque pasó medio al mainstream. En ese sentido, creo que hay como, no sé vos qué opinás, Gaby, y el resto que quieran aportar. Gracias por ahí, te interrumpo. Mira, estoy muy motivado porque tengo un mes en la industria, así que estoy como aprendiendo todo, pero vi un proyecto que es del 2006, que lleva 14 años, se llama Zillow. Yo no lo conocía, pero fue el flaco, un concepto. El flaco creó Expedia y en su momento, como todo anarquista digital, que me siento muy identificado, que buscamos desarbitrar, que la clave de todo esto es desarbitrar, hacer transparente las industrias, si no, es una vida, ¿para qué estamos? No digo, no tiene sentido.
Entonces, lo que el flaco dice, así como, bueno, me fui aburguesando, fui creciendo en lo que estaba haciendo, y yo con Zillow no voy a hacer lo que hice con Expedia. Y les voy a decir por qué. Porque en el real estate podemos integrar a los agents tipo RE/MAX, que le da confianza. Porque vos generalmente vos compras una propiedad, vamos a suponer la masa, la media, nosotros, que compramos una casa y nos cuesta un montón de años poder tener nuestro departamento, digo, necesitamos a alguien que nos diga, que nos dé confianza. Entonces, la clave que decía el emprendedor, y creo que Mauro lo está logrando también, es generar confianza para la transacción. Entonces ahí las inmobiliarias no van a ser desplazadas, según lo que él les ponía, ¿no? Sino que van a ser integradas y van a tener un ecosistema de interacción. Creo que vos, Mauro, mencionabas en modelos existentes como los Toco, ¿no? Que lo descubrí también hace poco, que resuelve ese CRM de un listing y te lo difunde para todos, que fue adquirido por Naven. Entonces, creo que hay un espacio espectacular. Quería compartirles a ustedes una página que vi de no sé qué país, donde hay aparatitos, entonces te venden los aparatitos para que vos los conectes y crees IoT. Entonces vos creas todo lo que vos quieras. La parte de Zillow me pareció espectacular. Y en Colombia hay otro modelo que se llama La House, que está levantando, fue una aspiradora, y tiene mucho de 360, ¿no? De lo que vos decías, María, de que la experiencia de ver la casa es espectacular. Es todo divino, te querés mudar ya, pero bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es agregar valor, tener un modelo sustentable, cuanto más de suscripción sea, para mí mejor, porque hay que soportar crisis. Creo que en los negocios, por ejemplo, en los agregadores, como en la industria de los seguros, en Europa, tipo los 1, 2, 3 seguros, no para hablar algo incorrecto de ese modelo, sino para sumar en la experiencia. Al final del día no se quieren todos poner en los agregadores o en los todos comparables, entonces salen corriendo y buscan dar valor agregado. Creo que lo que por lo menos proponen ustedes es animarnos a crear cosas, ¿no? Así que yo me siento acá, un panelista, y me encanta lo que dices. Está buenísimo. Hay también otra cosa, ¿no? En esto de hablar de oportunidades y a ver qué opinan, que tiene que ver con la internacionalización del PropTech, ¿no? Digo, el real estate es algo muy atado al suelo, obviamente, es el mundo de lo construido, es por definición lo más atado a un lugar que puede existir, ¿no? Se llama bienes inmobiliarios por eso, ¿no? Porque, o sea, no se mueven. Entonces, digo, está muy atado a, no sé, el real estate en Argentina está muy atado a Argentina. Ahora, hay una oportunidad cuando uno entiende el PropTech desde la parte de los servicios y desde la parte de la tecnología y lo digital, que puede estar desvinculado digamos, a un lugar físico, ¿no? O sea, perdón, se puede exportar servicios, se puede tener una base de operación acá y trabajar, no sé, Mauro, ustedes están trabajando en Colombia, por ejemplo. ¿Cómo se desarrolla una industria tan inmóvil en distintos mercados? Sí, es una muy buena pregunta, porque realmente es un desafío mayúsculo. Sobre todo, a ver, nosotros estamos en Argentina, nacimos en Argentina como startup. Es un mercado de validación que nos quedó cómodo porque somos de acá, porque conocíamos la idiosincrasia, pero objetivamente te dicen cualquier inversor, cualquier partner que te acompaña, pero desde el primer momento pienses el proyecto de manera regional, justamente por las incertidumbres que hay en el mercado local, con la economía local, etc. Entonces nosotros nacimos con una concepción de hacer un producto regional, pero nos encontramos con que después, a la hora de operar, realmente la legislación, la manera de operar es completamente distinto. Nosotros estamos en el segmento de los alquileres y dependiendo de la ciudad se cobra un porcentaje de comisión, se le puede cobrar al propietario, se le puede cobrar al inquilino, la garantía la puede pagar el propietario, la garantía la puede pagar el inquilino, los contratos pueden ser 1 año, a 3 años, a 2 años, varían realmente muchísimo las reglas
nos llevó a hacer un producto muy complejo, porque para poder hacerlo multiciudad tenemos que tomar muchas variables que se tienen que adaptar por ciudad. Creo que lo ideal es siempre partir con una idea que pueda llegar a ser global, que la potencialidad pueda llegar a ser global. El ejemplo que daba Gabriel de Toco, que se vendió a Naven, que de hecho Naven anda con la billetera dando vueltas últimamente porque hizo varias adquisiciones. Siempre hay que tener todo en venta desde el momento cero y no enamorarse de las cosas. Pero bueno, en el caso de Toco es un producto que pudo ser muy regionalizable, porque para tener un partner como Naven, la mayoría de los productos que hoy en día están prosperando tienen que tener un alcance regional. Si bien en los portales de clasificado sucede, sobre todo en los portales de clasificado, que las soluciones son, cambian el nombre, cambian el país, por ahí son a veces los mismos dueños o no, la verdad que varía muchísimo. En Colombia, por ejemplo, no estaba Naven, no hay una versión de Zona Pro, sí en México. Entonces, en cada país vas a jugadores diferenciales en clasificados, pero después el resto tiende o tendría que tender a ser algo medianamente global. Si uno va a estar anclado a una geografía, lo más probable es que después no pueda seguir creciendo, se limite a un mercado y las necesidades, por lo menos que encontramos nosotros, y el retraso que hay a nivel tecnológico en Latinoamérica es muy parecido. Una solución que aplica, o una demanda, una necesidad que hay en Argentina, muy probablemente aplique a México, a Colombia, a Chile, a Perú y a cualquier otro país en Latinoamérica. Así que hay que tener una visión global de producto, pero hay que adaptarse, como decís vos, localmente a cada una de esas latitudes, porque el real estate opera con reglas completamente distintas en cada una de estas ciudades. Sí, está buenísimo. Coincido y la verdad que me resuena un montón, porque un poco también lo que pasa es, no solo con las regiones, cuando trabajás B2B y sobre todo si tenés, digamos, clientes grandes de real estate, jugadores grandes, termines desarrollando soluciones también bastante a medida de esos grandes clientes. Digo, si cerrás un laburo con, no sé, el Hilton, y le vas a customizar un poco las cosas a un cliente de una envergadura grande, ¿no? Distinto esto, ese es un B2C, ¿no? Pero ahí creo que un poco la mentalidad de proceso siempre está buena y creo que lo que te obliga un poco a Argentina, digo, es un poco como el caso de naciones como, no sé, Israel también. Digo, son países que digamos, el mercado no es el mismo en el que vos estás. Tu mercado y tus clientes no necesariamente son el mismo lugar de donde vos nacés o de donde tenés la base de tu operación. Entonces te obliga medio a eso, a pensar un poco, bueno, cómo vas a extrapolar y llevar las cosas a otros lugares. Y esa mentalidad creo que es necesaria no solo en Argentina, digo, en general está bueno tenerla porque te hace más resiliente, te hace pensar en cosas más escalables, eso. Y después, entendiendo las variables, después podés ir ajustando, pero entenderlo como procesos me parece un acierto de entrada. Sí, totalmente. Obviamente hay startups que son, no sé, si vos haces algo que le ayuda a optimizar recursos a una desarrolladora, la verdad que el proceso de regionalización es ir a vender a desarrolladoras en otros países, pero la tecnología debería aplicar para todas por igual. Y bueno, sobre todo en un momento donde en Argentina la moneda está bastante devaluada, justamente es una gran oportunidad de desarrollar cosas en moneda local y poder tener una proyección internacional. Sí, a full. Bueno, a ver, acá Gastón menciona, yo no lo conocía, InmoKey, que parece que es un CRM que compró LX. Bueno, lo voy a investigar. No sé si tienen alguna pregunta. La idea era debatir un poco así hasta -4 y tomarnos 5 o 10 minutos para responder preguntas o debatir sobre algún tema puntual. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos a ver cómo. Ah, mirá, son marplatenses. Buenísimo, lo voy a buscar. Buena onda. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Alpione, me presento.
del Por ahí core. tenía una pregunta, aprovechando los que están allí, que tienen gran experiencia en el rubro. Yo vengo del rubro inmobiliario, bien, hace ya un poquito más de 10 años. Inicié y estudié, bueno, me desarrollé en este mismo rubro y estoy tratando de innovar en lo que es justamente el rubro por una cuestión de, como decían ustedes antes, la gran oportunidad que hay por la falta de innovación que hay en el ambiente. Pero me encuentro con un problema y ahí es donde la pregunta va destinada. El tema de anclar y unir las partes de la parte que conoce del rubro inmobiliario y la parte tecnológica, los desarrolladores que por ahí hablan otro idioma totalmente distinto. Y es difícil, tanto como recién decía Mauro, el que tiene la idea y la desarrolla y no conoce el rubro, y viceversa. ¿Cómo se suele hacer? No sé si hay algún espacio donde se pueden unir esas dos partes, que a mí me pasa que no la tengo y me es muy necesaria, la parte tecnológica, digamos. Mauri, ¿querés responder vos? Vale. Mira, generalmente, a ver, como todo tiene que ver con cómo uno emprende, ¿no? Habitualmente cuando son proyectos que requieren skills diversos, como por ejemplo conocer de tecnología y de real estate, mi primer consejo es buscate un socio. Sí. Fíjate, hay un montón de lugares donde participan emprendedores, cracks que saben un montón de tecnología, que lo que les está faltando es alguien que entienda el negocio o justamente que pueda ser de interlocutor para llevarle ese negocio a los jugadores del mercado, que por ahí el que viene del palo tecnológico no necesariamente tiene los skills comerciales como para comercializarlo o desarrollar un negocio. Idealmente es buscar, uno puede trabajar con una empresa de desarrollo de software o depende cuál es el tipo de proyecto que quiera hacer, por ahí es desarrollo de hardware, lo mismo, pero idealmente es buscar un equipo complementario, que haya alguien en que pueden las empresas explicarle lo que están haciendo, cómo van a ganar dinero o desarrollar un canal de comercialización en caso de que sea venta directa. Y por otro lado, un nerd que se encargue de que eso salga, funcione y realmente sea algo orientado a la transformación digital. Pero generalmente los perfiles son muy complementarios. El que es muy bueno programando o desarrollando o haciendo algo técnico no necesariamente tiene los skills comerciales. Así que el primer tip que generalmente le doy a los emprendedores es búsquense un socio que los ayude y que los potencie. Sí, muchos proyectos se destraban cuando se junta como ese dúo dinámico de alguien que conoce la industria y alguien que sabe de tecnología. Como ese... No es fácil. Si no lo encontrás, avanzá igual, ¿no? Yo soy solo founder y tengo un equipo y cada vez como se afianza más. Pero tampoco me ha pasado a mí que por ahí al principio no das con esa persona. Digo, yo estoy hace 2 años y recién ahora tenemos un equipo sólido. Y aún así, un perfil de IT fijo adentro del equipo no tenemos todavía. Entonces, digo, uno puede ir avanzando igual y también necesita como esa mentalidad de aprender cosas de las que uno no sabe, ¿no? Porque todo el tiempo uno se va encontrando con temas sobre los que no sabes. Entonces, para mí es como dice Mauro, idealmente encontrar un socio y que le puedan dar y ir resolviendo los problemas, porque si no siempre vas a estar como medio ciego. Pero si no lo encontrás, podés avanzar igual. Para mí digamos, es tener como esa capacidad de ir, bueno, a ver, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama The Obstacle is the Way, el obstáculo es el camino. Cada obstáculo es es como la pista de lo próximo que tenés que hacer. O sea, esa traba es la información, el dato que te da para resolver como, viste, avance un casillero más. Es el pequeño próximo paso. Eso es como un poco en mi experiencia. Y por ahí también antes de asociarte, esto también como en un tip, empecé a probar proyectos.
probamos, bueno, a ver, desarrollemos este landing, a ver cómo funciona, hagamos este mini prototipo, a ver qué pasa. Y vas como teniendo citas con esa persona que por ahí después es un socio, ¿no? Sí, es fundamental eso, porque realmente los proyectos muchas veces se validan, diría que con algo que luce pero no es. Entonces, la realidad que a veces para poder validar un concepto, realmente es el ABC, a veces alcanza simplemente con una página, con un formulario de contacto y que alguien te demuestre el interés completando el formulario de contacto. Eso a veces ya es una validación de interés. Y antes de uno ponerse a desarrollar algo que sea súper complejo, invertir un montón de tiempo, dinero, etcétera, lo mejor es validar el interés. Así que coincido con lo que dice María, de hecho, objetivamente cuesta mucho, a nosotros también nos llevó un montón de tiempo encontrar el equipo de tecnología, años, fuimos cambiando personas a cargo de los equipos, fuimos hasta llegar al equipo actual mutando bastante. No es una limitante para tirarse a desarrollar un proyecto. A veces cuando uno tiene la idea está buena y encuentra la validación, realmente la solución va apareciendo, entonces va construyendo. Sí. Y además la idea inicial en general es lo que te permite arrancar. Es muy raro que termines haciendo la idea inicial. O sea, no conozco a nadie que haya terminado haciendo la idea inicial. Después termina haciendo otra cosa. Pero es medio lo que te disparó a empezar a meterte, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Por favor. ¿Alguien más quiere aportar algo, hacer alguna una pregunta o un comentario? ¿Una duda existencial? Creo que estamos, ¿no? Sí, la verdad que el tema, yo siempre pienso, ¿no? El tema de emprender, cuando si me lo preguntaron de hacerlo de nuevo, es difícil y me parece que está buenísimo, digo, esto que hablamos de animarse y de hacer cosas, pero también esto, ¿no? Como decís, de la idea a la iteración, a las validaciones, es mucho más simple, es mucho más, tiene que ser muy barato, muy rápido, ir probando y de ahí te vas metiendo, ¿no? Hacerlo como mucho más liviano a la cosa, porque y ahí hay un tema que había salido, no lo debatimos, ya con esto podemos ir cerrando, pero el tema este que hablamos de, bueno, ¿por qué la flexibilidad es algo importante y en este momento es más importante? Digamos, esto de por qué hay que tener como la mentalidad lo más abierta y cómo esto en el real estate es re importante y no está muy adoptado. Justamente es un rubro que no es muy tradicional y en eso la tecnología me parece que viene a aportar un montón, ¿no? A aportar flexibilidad. Por lo menos a mí me parece importante. No sé vos, Mauri, y si querés con esto vamos cerrando. Sí, yo lo considero fundamental, más en esta época de pandemia. Gracias a la tecnología, muchas empresas pudieron seguir operando. Es un proceso de transformación irreversible, me parece, para el mundo a partir de la pandemia. Cada vez nos vamos a ir apoyando más en herramientas que nos ayuden a trabajar de manera remota, que nos simplifiquen, que nos ordenen, que nos faciliten, que nos automaticen. Así que, obviamente, yo estoy muy apasionado con todo lo que es la transformación del mundo en real estate, pero la realidad es que es un proceso que, debido al contexto que se dio, se va a acelerar en absolutamente todas las industrias. Sí. Y los cambios, o sea, se acelera el proceso, se aceleran los cambios y es como que todo se acelera, ¿no? O sea, una tendencia para un lado, una tendencia para el otro. Creo que lo que más hay que aprender ahora es a no creer que uno sabe lo que va a pasar, ¿no? O sea, por lo menos desde mi lado, yo sé que lo que trato cada vez más es de decir, bueno, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es a ir adaptándote a lo que sea que vaya pasando. El que sabe lo que va a pasar te dice que sabe y yo le desconfío un poco, pero bueno. Ahí yo quería solamente agregar que buenísimo, yo aprendí mucho hoy en esta reunión, me siento un novato, un rookie, así que en esto voy a disfrutarlo y voy a hacer mi análisis.
el cisne negro, ¿no? Básicamente lo que vos decís. Antes, vos cuando estudiabas, tu sueño era trabajar en una gran empresa. Con los años se transformó en que vos querías hacer tu gran empresa. Y las leyes hacen tengamos equipos livianitos y chiquititos y escalables, porque al final del día la legislación es una... esto no tiene que ver con lo político, o sí, pero es una máquina de impedir para los emprendedores, ¿no? Porque vos podés tener las mejores ideas, pero si estás en un contexto equivocado, por ahí no van a prosperar. Entonces, yo creo que en esta industria, creo que lo más importante que yo veo desde mi ignorancia, y lo digo desde ahí, hay que hacerla transparente y tiene que dar un valor. Piensen que Airbnb o los sitios básicamente que son más descartables en su transacción, porque de última me clavé con un alquiler que fui de vacaciones y son 3 días. Mauro empieza como en la segunda etapa, que es un alquiler de 3 años. Entonces ahí voy a querer saber más, dónde voy a estar, y ni hablar voy a comprarla. Creo que es una cuestión de confianza, de transparencia, y justamente esta industria es lo contrario. O sea, creo que la clave está en apoyarnos en tecnología para democratizar todo. Pero creo que, y con respecto a lo que decía acá el otro panelista en la reunión, que decía, ¿cómo validar una idea? Yo creo que no es una buena fórmula, por lo menos en mi experiencia, asociarse con el programador, porque muchas veces lo que quiere el programador, muchas veces, no quiere decir que sea de definición, es programar, ganar sus horas y ya, pero no comparte la visión. Entonces puede llegar en un momento de crisis, y Mauro lo puede validar también, que por ahí el programador quería programar y él quería hacerla, y le hablan, como los programadores dicen, le hablan a las máquinas porque siempre le responden igual, pero por ahí está el emprendedor, que es el visionario, y y ahí hay un choque natural. Entonces yo no sé si es la mejor fórmula. Y a veces OLX, en su anterior proyecto, que fue Alex Oxenford, Dinero Mail lo hizo sin tecnología. Y vos llamabas y decías, estaba David García, y querías hacer una transacción, ¿te acordás, Mauro? Con Dinero Mail, y el flaco tenía el postnet acá. Entonces decís, pará, cacho, y te hacía así. Entonces, ¿qué tecnología? No hay tecnología. Entonces digo, para validar la idea es creatividad. Yo agradecido, perdón que hablé demasiado, disfruté mucho del encuentro. Muchas gracias. No, está buenísimo, gracias. Y vamos cerrando. Mira, llegamos justo, 58. Genial. Mauri, ¿querés agregar algo más? No, nada, agradecerte por la invitación, a disposición de cualquiera que tenga dudas. La verdad que como me presentó María, la verdad que disfruto mucho del mentorship. Ya tengo casi 20 años en la industria digital, así que he visto pasar mucha gente, me entretiene, me han ayudado mucho y trato de colaborar y ayudar a quien. Así que si alguno tiene alguna duda o necesita una mano en algo, no duden en escribir. Genial, buenísimo. Gracias por sumarte a esto, por tu tiempo, que sé que es muy valioso. Así que, gracias a todos por venir y les vamos a estar mandando seguramente un mail con algún seguimiento, algún punteo como para que les quede y estamos en contacto. Cualquier duda también escríbanos y siempre está bueno debatir ideas a full. Así que gracias. Hasta luego.